que llevamos hoy, yo he nacido en el auge de la música pop. Quiero decir, he estado muy cerca de encenderme el micro durante la alabanza y ganarme al público, pero no lo he hecho. Pero poco me ha faltado, porque me falta el efecto ventilador. Entonces he dicho, o lo hago bien o no lo hago, la próxima vez ya veréis. Y además os digo una cosa, si alguno se ha fijado en el campamento, en el vídeo del campamento, no me da vergüenza, nada en absoluto, así que podría haberlo hecho. Pero no es mi momento, lo he entendido. Bien, para los que me conocéis, que soy de aquí de toda la vida, probablemente lo sepáis, pero para aquellos que no, este es el primer culto dominical que predico sin que sea un temático, sin que haya un tema especial. Entonces, para mí era un reto, evidentemente, mucho respeto, porque siempre salgo a hablar, o en el culto de oración o aquí, pues hay mucha reflexión, pero me surgieron muchas dudas, muchas que no os voy a decir, pero vamos a resumirlas en tres. La primera bueno, ¿estoy preparada? Claro, el Señor capacita durante el camino. Así que, bueno, si estoy o no estoy preparada, yo confío más en mi Señor que en mí. Así que he puesto mi corazón para que Él guíe el tema de hoy. Y Él sabrá. Así que ya lo veremos. Y esto, no he empezado con el mensaje, pero mira, permitidme que haga un llamado a que el Señor nos habla a todos, a todos, y hay que escuchar su voz, porque muchas veces pues, nos habla para que hablemos a otros, entonces es bueno que estemos atentos a lo que Él nos quiera decir. La segunda pregunta con la que me vi preparando este mensaje fue: ¿Dios realmente quiere que yo haga esto? Parece ser que sí. De momento, vamos a decir que sí, mañana él lo sabe. La cuestión es la siguiente. El Señor tiene un sentido del humor muy bestia. Y confieso, culpable soy, que el año pasado dije varias veces que nuestra iglesia necesita más variedad de predicadores. Bien, lo entendéis, ¿no? Por dónde van los tiros. Parece ser que me tengo que hacer responsable de ciertas cosas, lo cual me lleva a pensar, no soy la única, no porque lo sepa, sino porque estoy segura que emite juicios sobre lo que la iglesia necesita. Bien, si es por criticar, no vale nada, pero si realmente tienes una preocupación y lo pones en oración, yo te diría que vayas con cuidado, mira lo que pasa. Hay que hacerse responsable de las cosas que ponemos en manos del Señor. Y lo sigo diciendo, lo he dicho muchas veces, trabajar para el Señor bendice. Y es lo que más me ha bendecido desde que sirvo al Señor, que es toda la vida, pero desde que lo hago de forma consciente, más todavía. Y lo último es, yo pensaba, ¿y de qué voy a hablar? Porque claro, a ver, a mí hay cuerda para largo, ¿eh? O sea, quiero decir, tú déjame, no hace falta ni que me des un tema, ya se me ocurrirá. Y los que me conocéis sabéis que yo, pues de un tema a otro, voy saltando. Pero vamos a hablar del Salmo 19. Y me parece muy fuerte, yo siempre os digo que alucino con el Señor, porque sin ponernos de acuerdo, Davis la semana pasada habló también pues, en base a un salmo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿veis estas pequeñas coincidencias que nos hacen ver que hay que leer toda la Biblia porque siempre hay algo que rascar en cualquier lado? Bueno, pues quizá alguno de vosotros hace mucho tiempo que no lee ningún salmo. Ahí lo tenéis, os lo dejo. Podéis volver a leer el 19 cuando estéis en casa o leer cualquier otro. La cuestión, a ver, sí, espera, vamos a probar el juguete, perdón, ¿eh? Cosas del directo, no había encendido esto. Voy a intentar ser autosuficiente, si no, voy a pediros que me ayudéis. A ver, antes me he equivocado. Ahora. Vale, perfecto. Funciona. Bien, he estructurado el mensaje en lo que parece como una cuenta regresiva, ¿no? Tenemos pues 4 revelaciones, 3 secciones, 2 implicados y una persona, ¿vale? Entonces, para que sepáis por dónde va el mensaje, si queda mucho o poco, pensad en qué punto estamos de la predicación, ¿vale?
Primero, antes de nada, vamos a entrar a dar un poco de contexto, ¿vale? No voy a explicar mucho más de lo que Davis habló la semana pasada, pero bueno, siempre es bueno ir dando puntualizaciones. El Salmo 19 es un salmo que está atribuido a David. Forma parte del libro primero, que si escuchasteis la predicación de la semana pasada y si no, ya estáis empezando a sentir la curiosidad para verla, la podéis ver en casa por YouTube. Los salterios están divididos en varios libros. Pues el 19 pertenece al primer libro. Y en el título original hebreo, el libro se llamaba Tehilim, ¿vale? Que significa algo parecido a alabanzas. Este en concreto, el 19, está dentro de una sección de salmos dentro del primer libro que está dedicada a la seguridad humana en la relación con Dios. Y si hemos hecho una lectura rápida, ¿vale? Y si os acordáis, y si no os lo digo yo, vemos que es un himno de alabanza que describe la gloria del Señor y a la humanidad por dos medios, ¿vale? El Señor pues revela su gloria de dos maneras. Una es a través de la creación y otra es a través de la ley, ¿vale? Y luego termina con una oración muy personal de David que pide rectitud y pureza. Es una invitación a reconocer la grandeza de Dios, tanto en lo que experimentamos cuando vemos pues, un rayo de sol, salimos a la calle y vemos que hace buen día, o bueno, a la gente que es un poco más melancólica, un día de lluvia y que pueda leer con un cafetito, bueno, pues cuando vemos estas cosas y experimentamos eso, pues esa es una forma en la que Dios se nos revela. Y la otra está en la palabra, en las Escrituras. Y luego está bien porque es un poco equilibrado, tiene la parte práctica para nuestra vida. Y me parece importante recalcar que a veces tenemos como 3 o 4 vías cuatro temáticas para hablar con Dios. La primera es pedir perdón, segunda es agradecer algo, la tercera pues sería pedir en oración alguna cosa. Hay muchas otras cosas. O sea, imaginaos que yo solo hablara con mi marido de necesito que vayas a la compra, gracias por haber comprado y me preocupa esto, ayúdame. O te pido perdón porque me he equivocado. No sería una relación completa, ¿lo entendéis, no? Vemos que hay muchas otras formas y la alabanza es una de ellas. Y es importante, a veces pienso que, yo lo digo por mí, a veces solo dedico a Dios ese tiempo de alabanza cuando estoy cantando. Y hay muchos otros momentos en mi vida y en mis oraciones en el que puedo incluir esta alabanza al Señor. Entonces, pasamos a lo que es el Salmo. Bueno, Juan hoy ha hablado de que en el boletín tenéis para apuntar. ¿Veis todas estas flechas? Así es como funciona mi mente, ¿vale? Cuando yo tomo apuntes, así es, ¿vale? Es un poco para que veáis el carácter de la persona que tenéis delante. Vale, no voy a leer todo el texto porque ya lo hemos hecho, pero bueno, todo es importante, así que luego, si tenéis la Biblia al lado o lo que sea, pues está bien que lo podáis ir releyendo. La primera de las 4 revelaciones es la existencia de Dios. Y lo voy a decir de otra forma, es la autorrevelación sin necesidad de palabras. El Salmo empieza de la siguiente manera. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y luego bajamos un poquito y dice en el versículo 3, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque la propia creación ya te está proclamando de la existencia de Dios, del poder que tiene y del buen ojo, porque estamos hablando de un Dios que tiene gusto por la belleza, ¿vale? Entonces, el mensaje que vemos a través de la creación va a todos los rincones, como dice también David, y más allá. El otro día, en la célula de hogar, hablábamos del universo, de todas las cosas que son creadas y lo pequeños que somos nosotros. Pues hasta los rincones que no conocemos, tanto en la tierra como fuera de ella, proclaman de esa mano creadora que está detrás. Luego tenemos el carácter. Aquí tuve como un cortocircuito, ¿vale? Yo estaba leyendo
pues versículo 1, el 2, el 3, el 4, y del 6 pasa al 7, que de repente David empieza a agradecer al Señor por la ley. Y yo empiezo, os leo el versículo 7. Dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Vale. ¿Por qué digo que me sorprendió? Porque yo estaba leyendo sobre pues, el sol, la grandeza de los cielos, y de repente viene David y habla de la ley. Claro, yo pensaba, mira, el día que me encuentre con David le pienso decir, ordena las cosas. Un salmo para la creación, otro salmo para la ley. Claro, no mezcles. Pero no, resulta que sí tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque no estamos delante de un Dios descuidado. Estamos delante de un Dios que, a pesar de que tiene esa creación que habla de Él no deja de revelarse, coge esa responsabilidad por sí mismo. ¿De acuerdo? Y habla al mundo, y esto es muy importante, de una forma que las estrellas, que el sol, que el mar, que todo lo creado no puede hacer. Lo hace con palabras humanas, porque sabemos que a veces ya nos cuesta, pues imaginaos si no nos hablara con un idioma que pudiéramos entender. Y la creación, si la creación muestra las manos de Dios, en la palabra muestra el carácter. Es perfecto, infunde aliento. Es fiel y confiable, hace sabio al sencillo. Es recto, alegra el corazón. Es claro o puro, alumbra los ojos. Bien, el siguiente punto, la tercera revelación, sería la voluntad. El Señor busca activamente, esto es muy importante, busca de forma activa relacionarse con nosotros, que somos parte de la creación. ¿De acuerdo? Por eso David, en este fragmento, se regocija en la ley, porque ha conseguido entender ahí, y lo voy a volver a decir, David ha conseguido entender que es ahí donde él puede encontrarse con su Creador. La palabra, en la palabra Dios nos enseña a vivir de forma correcta, nos da directrices que ponen orden y nos ayuda a priorizar las cosas que realmente son importantes, porque nosotros pues, nos equivocamos. Y en la palabra es cuando vemos que Él se relaciona como un padre de amor y un padre justo. Y considero que esto es muy polémico porque pasa lo siguiente. Si tú lees la palabra o te hablan de lo que sale en la Biblia, y no os digo de la ley del Antiguo Testamento, os hablo de la palabra al completo, es muy habitual que genere rechazo. ¿Por qué? Porque en la palabra conocemos al Señor. Por tanto, si no conozco a alguien, lo que no voy a hacer es dejar que esa persona me diga cómo tengo que vivir. Entonces, lo más lógico es, si yo te digo, el Señor te dice que no hagas esto, bueno, ¿y quién es el Señor? Si no lo conozco, lo primero que pensaré es, ¿quién es el Señor para decirme que yo tengo que cambiar mi vida? Ahí está. De ahí que sea tan importante centrarse en la palabra. Por eso digo que David escribió este salmo siendo muy consciente de que había ese cambio. No solo glorificar al Señor por lo que es capaz de hacer, sino conocer el carácter y ver también en sí mismo lo que Él ha heredado de ese carácter. Y luego tenemos el plan como cuarta revelación. David agradece que Dios le enseñe cómo vivir de una manera que sea agradable a sus ojos. Y las advertencias lo mantienen alejado del peligro y las órdenes pues, conducen a una recompensa. El versículo 11 dice lo siguiente. Por ellas, bueno, yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, porque esta Biblia es en esa versión. Dice, por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Vale, es muy importante que entendamos esto, ¿eh? No es obedecer para recibir, con la finalidad de recibir, de la misma manera que el Señor no manda por capricho, ¿de acuerdo? Todos sus preceptos son por amor a nosotros y es muy importante que de la misma forma que Él nos ama y nos dice lo que es mejor para nosotros, nosotros obedezcamos no para recibir las recompensas que están ahí, que las vamos a recibir, quizá no de la forma que nosotros creemos o queremos, pero están ahí. Pero tengamos en cuenta que hay una relación de amor
que va mucho más allá de por qué hacemos las cosas. Y Dios no promete una vida sin dificultades, Dios no promete que no vamos a tener dolor, Dios no promete riquezas en este mundo, pero tiene un plan de bendición que se cumple y tiene la promesa de caminar con nosotros y una promesa de salvación. Vale, sigamos con el tercero. A ver. Bien. El Salmo se divide, hemos hablado de las 4 revelaciones que hemos visto, y el Salmo se divide en 3 secciones bastante claras, ¿vale? Del versículo 1 al 6 vemos el testimonio a través de la creación, ¿vale? Hay un término de la rama metafísica, una doctrina filosófica que se llama teleología, ¿de acuerdo? Del griego telos, que es fin como propósito, y de logos, que significa estudio. Bien, la idea es que el mundo, el universo, tiene un propósito, una meta a la cual se dirige. Esto es básicamente un argumento que dice que cuando algo es diseñado, cuando lo ves, lo que te recuerda es que hay alguien que lo ha hecho. Cuando ves una obra de arte, piensas en que hay un artista detrás. Pues con la creación pasa lo mismo. Tú ves la creación y das por sentado que, evidentemente, vamos a generalizar, das por sentado que hay alguien que creó esto. Y aquí vemos una voz silenciosa en estos 6 primeros versículos que manifiesta la grandeza y la gloria del Señor. ¿Qué era lo más recio, lo más glorioso que podía tener David a su alcance durante toda su vida? Él vivió en muchas épocas totalmente diferentes, pero ¿qué tenía él como para hablar, para hacer una metáfora de esa gloria que él está experimentando de Dios? Bueno, tenía el cielo infinito, él era pastor, bueno, había sido pastor, él podía levantarse y ver las estrellas o ver el cielo, ver la lluvia, ver cómo eso afecta a la tierra. Tenía el tiempo, que para nosotros es incomprensible. En la célula de hogar el otro día también hablábamos de esto, que es que no somos capaces de entender lo que significa eterno. O sea, el concepto de eternidad, para mí, que soy una persona limitada, no es fácil de entender. Bueno, no creo ni que lo consiga, pero existe y el Señor, hay promesas en lo eterno. Y luego tenemos el sol, que es lo que utiliza en este salmo como una fuente de luz, una fuente de calor, de fuerza. Y este sol lo describe con 2 imágenes. La primera es del esposo, pues el día de la boda, el esposo que va radiante, está lleno de alegría. Vamos a dejar las bromas aparte, el novio va a casarse con la persona que él ha escogido. ¿Y qué nos provoca este sol? ¿Vale? Nos provoca pues paz, nos da sensación de vida, a no ser que seas una persona estilo vampiro, que solo estás en tu casa con las persianas bajadas, que no suele ser lo habitual, pero existe. El sol, más de una vez cuando hay épocas en las que casi no lo vemos, y sale el sol y de repente hay esa brisa súper suave y estás súper cómodo y te ves así como con los ojos cerrados y como absorbiendo la energía del sol. Vale, pues eso es lo mismo que la imagen del esposo, una persona pues llena de vida, una persona que reconforta, una persona con el corazón alegre. Y luego lo compara, según la versión, con un guerrero, con un atleta, con una persona fuerte, un gigante. ¿Por qué? Porque el sol tiene determinación y tiene fuerza para recorrer el camino, dice, de un lado a otro cada día. Y termina diciendo esto en el versículo 6. Dice, sin que nada se libre de su calor. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es una presencia ineludible, es poderosa y una presencia que da vida. En la segunda sección, del 7 al 11, tenemos lo que decíamos de la revelación a través de la palabra, a través de la ley. David celebra el efecto vivificante que tiene la ley revelada por su Señor. La intención no es disminuir lo que ha dicho anteriormente, pero sí que está claro que da una importancia superior a lo que tiene el valor que tiene la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es
fiel a su pacto, él lo ha vivido, él ha seguido los preceptos y ha visto las consecuencias de seguirlo y de no seguirlo. Y él sabe que Dios provee salvación. A pesar de que Jesús en su época no existía, él ya había sentido la salvación de Dios. Bueno, es que la cantidad de veces que el Señor lo guardó de cuando era perseguido, imaginaos. Y para nosotros es muy chocante porque vivimos en un contexto muy lejano a las personas que escribieron la Biblia. Claro, para nosotros todo el tema de la esclavitud, todo el tema de servir, de obedecer, bueno, de obedecer todavía, pero de someternos a la voluntad de otro, claro, no son términos que yo usaría para dar testimonio de lo que Dios ha hecho, de mi experiencia con mi Señor. Pero a través de la palabra hay revelaciones personales que me llevan a poder entender esos términos, a pesar de que no los acuñemos en nuestra sociedad al día de hoy. Y David hace énfasis en la necesidad de esta ley, y con sinceridad, os digo la verdad, no sé cuándo, en qué punto de la vida de David escribió este salmo. No sé si fue cuando era pastor, si era cuando era rey, entiendo que no fue cuando era perseguido porque son bastante más tristes, pero no lo sé. Pero ¿quién mejor que un rey que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de todo un pueblo para recordarnos que los caminos rectos traen alegría, traen luz y dan sabiduría? Son más deseables, dice, que las riquezas de este mundo y más deliciosos que el mejor manjar. No digo que la miel, porque ahora estamos todos con lo de si eres más de dulce o de salado, entonces para que nos entendamos, a mí me gusta mucho comer, me da igual si es dulce o salado, quiero decir, yo lo entiendo perfectamente, porque además necesito el dinero para vivir y necesito la comida también para vivir. Y aún así, te está diciendo David, esto es más importante, la palabra es más importante que estas cosas que ya le damos valor de por sí porque las necesitamos. Pues la palabra todavía lo es más. Y por último tenemos la fe, que sería la respuesta del salmista. Delante de esta imperfección, David ve su propia imperfección. Confiesa que hay unos errores que ha cometido inconscientemente y aún así no es orgulloso. Él no se excusa en, bueno, lo he cometido porque alguien me dijo tal, me provocó y le pegué, por ejemplo. O, soy consciente de que hay cosas que he hecho sin darme cuenta, pero sobre todo es consciente de que hay cosas que las hace a propósito. Y le pide al Señor con mucha humildad, apártame de cometer errores, que sé que los estoy cometiendo y que voy a por ellos igual. Sé tú en mí para que no cometa eso. Y si vamos a la palabra, es como si nos pusiéramos un espejo. Uno a veces pues, no se da cuenta de ciertos pecados, pero la palabra no oculta esos pecados al corazón, pero tampoco distorsiona, no somos monstruos, ¿de acuerdo? La palabra es muy sincera y nos habla de una forma en la que nos dice lo bueno y lo malo. ¿De acuerdo? A veces nos pasa últimamente con los jóvenes que cuando leemos la Biblia es, ostras, un bofetón, ostras, por aquí también, y esto malo, y es que no hago nada bien. Y la verdad, hacemos cosas mal, es verdad, pero somos conscientes y en el proceso de conocer al Señor cada vez hacemos menos cosas mal. Y entendedme bien, no creo que seamos víctimas y debemos responsabilizarnos de nuestros pecados, pero no estamos exentos de valor. Todavía más importante es que todo lo bueno que tienes viene del Señor. Eso es lo más importante. Cometes errores, es cierto, pero lo bueno que tienes, lo creas o no lo creas, viene de Dios. Por tanto, hago un llamado a reflexionar sobre que si somos creados por un Dios responsable, a imagen de un Dios responsable, seamos una creación responsable y respondamos de la misma manera. Siguiente sección, ¿veis? Escritor y el lector. ¿De acuerdo? No sé si algunos de aquí sois tan fans de leer como yo. A mí me encanta leer. A veces pienso en qué estará pensando el escritor, a veces con
con asombro, otras veces me da un poco de pavor pensar cómo es la persona que ha escrito ciertas cosas, pero la verdad es que a mí me gusta mucho leer y engullo muchas veces libros que, bueno, pues son buenos o no son buenos para mí. A veces hay que hacer un poco de discernimiento. El tema con esto es que tenemos un escritor, en este caso David, que no solo está haciendo una alabanza al Señor, también está testificando de su propia experiencia. Alguien que salió del campo, de ver las estrellas todos los días, de pastorear ovejas, de luchar contra bestias y de ser apenas considerado en su casa como alguien a tener en cuenta, David aprendió a valorar las bendiciones de una vida que podríamos considerar sencilla. No exenta de peligro, pero sencilla. Y vio como Dios lo puso al mando de una nación, le dio un poder inimaginable para su tiempo, para una persona con su origen, y unas responsabilidades pues también increíbles. Y principalmente esto fue porque David estaba humillado y David quería que Dios fuera el Dios que él conocía por la ley, que fuera el que guiaba sus pasos. Y esto es muy importante. Por eso el Señor lo puso, porque conocía su corazón. ¿Y qué pasa a nosotros como lectores? Bueno, ¿qué nos corresponde? Pues aceptar esa invitación. No sé en qué punto estás tú, pero hay una forma de ver las cosas con más claridad. Abramos los ojos, veamos a Dios, veamos cómo Él se revela en lo genérico, en el rayo de sol que entra por tu ventana si tienes poca luz y valoras ese momento, tu café del día, veamos cuando das un paseo o vas a hacer deporte, lo que te guste, pero veamos cómo Él se revela a nosotros en lo genérico y luego seamos conscientes de que en lo particular Dios se revela a través de su palabra. Consideremos su amor y su misericordia a través del último punto del que os voy a hablar, el más importante, que es la última autorrevelación del Señor, que es la persona de Jesús. Hay una pregunta ahí, no sé si se ve bien, que pone ¿dónde está el Evangelio? Porque no puedes leer la Biblia en el Antiguo Testamento sin pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Jesús? Esto me quedó muy marcado de una predicación de Pepe Suárez, hace muchos años, que él decía, bueno, él sigue diciendo, que todo en la Biblia enfoca a Jesús. Hay que ser capaces de poder ver dónde está Jesús en cada uno de los libros anteriores a su nacimiento. El Nuevo Testamento también recoge la idea de que la creación en sí misma revela a Dios. En Romanos, Romanos 1, el versículo 20, dice lo siguiente: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Por qué dice esto? Pablo está hablando a creyentes que eran una minoría en su ciudad y había una población mayoritariamente gentil. Y les está mostrando claramente que no hay forma de escapar de esa revelación. Dios se revela. Y aquí otra vez hago alusión a lo que hablamos el otro día en la célula de hogar. Hay una cosa que creo que mayoritariamente nos pesa a los creyentes y es ¿qué pasa con aquellos que no reciben la palabra? ¿Cómo conocerán del Señor si no pueden oír? Bueno, yo no sé la respuesta. No sé qué va a pasar con esas personas. El Señor lo sabe. Yo sé que el amor del Señor lo puede con todo y que es una persona justa. Por tanto, yo lo dejo en manos del Señor. No voy a meterme ahí. Pero lo que sí sé es que el Señor se revela y que somos responsables, creyentes y no creyentes, de responder a ese llamado. En estos versículos que van del 18 al 32 de Romanos, del capítulo 1, Pablo nos hace esta advertencia. Sed conscientes de la responsabilidad que tenéis del Dios que se os ha revelado. Pero yo lo voy a extrapolar. Sed conscientes, aquellos que creéis, que en vuestro corazón tendría que haber un pesar por las personas que no están escuchando la palabra del Señor. Porque esas personas se están perdiendo algo
Yo no sé lo que va a pasar, evidentemente, pero somos responsables porque formamos parte de la creación de Dios. Y somos responsables porque nosotros sí hemos conseguido entender esa verdad. Y a veces, bueno, pues no somos la mejor versión de nosotros mismos, eso es cierto. Tomemos el ejemplo de David, él se examina y él pide al Señor con sinceridad que aquellas veces que no ha alcanzado ser una imagen digna de Dios, pues que Dios le perdone. Y qué bien, que os tengo una buena noticia, ¿vale? Estaba yendo esto por un término que no me gustaba. Hay una buena noticia, es que tú pide perdón, claro que sí, te equivocas, claro que sí, pero es que esa oración de perdón ya ha sido respondida. La última autorrevelación del Señor fue en Jesús. En Hebreos, a ver, estoy usando, porque me da más tranquilidad usar esta Biblia, porque me la regaló mi marido por mi cumpleaños, y la uso para el estudio diario. Entonces, me gusta incluir partes de mi vida en lo que es los mensajes que doy. Así que ahí tenéis ese dato. Por eso me ha gustado mucho traerla hoy aquí. Dice así en Hebreos 1, 3 versículos voy a leer. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Solo 3 versículos. Y en 3 versículos vemos el cumplimiento de las 4 revelaciones de David, de las que os he hablado antes. Dice, Cristo participó de la creación, la cual nos incluye a nosotros, y es una evidencia de esa existencia que estábamos hablando, de ese proceso creador y de las manos que van detrás. Luego tenemos el carácter en su naturaleza, la gloria y el poder de Dios que cuando se hizo igual a nosotros no hizo que se perdiera ese carácter, sino al contrario, lo mostró en forma de hombre. Tercero, tenemos la voluntad. Esas enseñanzas que Jesús nos dio nos muestran esa voluntad de seguir relacionándose. El pueblo del Señor se había alejado muchísimo y hacía muchos años que no escuchaban la voz del Señor. Y Jesús vino con esa voluntad de volver a conectar de una forma definitiva a través de Él para que pudiéramos no depender de otras personas, sino que mi relación es personal con Dios a través de Jesús. Y esa es la voluntad de Dios, de insistir hasta el último aliento para que no te pierdas. Y ese sacrificio muestra el plan, esa purificación de nuestros pecados, eso que ocupe el lugar a la diestra del Padre y que diga que nos está esperando. Eso es el plan definitivo que, a pesar de que vimos planes de salvación en vidas particulares en el Antiguo Testamento, este es el plan que lo engloba todo. Este es el plan que nos hace, que nos añade a la salvación que Él propuso para nosotros. Entonces, tanto si crees como si no crees, y ya termino con esto, si no has entregado tu vida al Señor, permíteme que le dé un giro de vuelta y te invito a cambiarla por completo. Tienes un valor incalculable, te equivoques más, te equivoques menos. Dios pagó con su sangre por ti, pagó por mí, y aunque no lo creas, Él ya te ama, Él ya te está llamando y Él tiene esa espera de poder entregarte tu identidad, de poder hacerte rico en lo eterno y de enseñarte la forma correcta de amar y de ser amado. Y esta diapositiva se me ocurrió esta mañana, porque he cambiado todo lo que quería hacer pues un par de veces, pero esta mañana he pensado en el título de la predicación, que lo tenía bastante claro desde hace bastante tiempo, pero no tenía muy claro cómo lo iba a terminar. Dios se ha hecho responsable de su creación
y nosotros como individuos tenemos una responsabilidad, pero es que luego formamos parte de una comunidad. Entonces, quiero hacer una pregunta a los miembros de la Iglesia de Gayolá. ¿Cómo vamos a responder como Iglesia a la responsabilidad que nos ha dado el Señor? Voy a leer el último versículo del Salmo. El versículo 14 dice lo siguiente: sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis meditaciones, oh Señor, mi roca y mi redentor. Quiero que nos vayamos con estas palabras, con ese deseo de ser agradables a los ojos del Señor, y que nos dejemos inspirar por Jesús, que nos dejemos inspirar por alguien que es recto, que trae luz, y sobre todo que amemos de la forma correcta y que sigamos esos preceptos para que nuestra vida tenga un sentido, tanto en esta vida como en lo eterno.